Capítulo 1, voy a leer un solo versículo, y no todo el versículo, solamente una frase del versículo. Dice allí en Hebreos, capítulo 1, versículo 9: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Voy a hacer una oración. Les animo a todos a orar. Padre Dios, gracias por esta oportunidad que me das de exponer este tema. Ayúdame, mi Dios, y que tu Espíritu Santo bendiga estos labios inmundos, que fluya. Ayúdame a exponer tu palabra. Yo sé que tu palabra no vuelve a ti vacía, como siempre te lo pido, por amor a Cristo, a tu amado Hijo, por amor a tu santa y poderosa palabra, y por amor a estas preciosas almas quienes escuchen este mensaje. Bendiga este mensaje. Toca los corazones. Redarguye, convence, mi Dios. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Leo el texto, Hebreos 1, que es el que va a dar el título a este mensaje. Leo Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Hermano, Dios ama la justicia. ¿Qué es la justicia? Hermano, es hacer lo correcto, hacer el bien. Para nosotros es obedecer la palabra de Dios, guardar los mandamientos de Dios. Dios es justo, Dios es santo y Dios ama la justicia. Y debido a su santidad y debido a su justicia, Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Y hermano, como hijos amados, nosotros también tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que aborrecer el pecado. Tenemos que amar el pecado. Usted dirá, pastor, eso es efectivamente, yo lo hago, hermano. Pero vamos a ver que hay gente, y hay gente que se dice cristiana y temerosa de Dios, que no aborrece el pecado. Hoy quiero hablarles, hermano, y es el título de este mensaje: aprende a odiar el pecado que hoy amas. Así, hermano, porque hay gente que ama el pecado. Le repito, aprende a odiar el pecado que hoy amas. Dios aborrece el pecado. Y hermano, nosotros tenemos que aprender a odiar el pecado porque, hermano, hemos normalizado el pecado. El pecado a veces es lo normal en nuestras vidas. Y hermano, el mundo entero practica el pecado. Es más, hasta dicen que el pecado es necesario. ¿Sí? Y hermano, la Biblia y siempre la palabra de Dios y Dios mismo nos exhorta a no pecar. Aunque para el mundo es normal, aunque el mundo no conozca otra forma de vivir, nosotros, hermano, tenemos que aprender a no pecar. Y sobre todo, hermano, hay gente que no comete pecado con sus manos. Hay gente que no comete pecado con su cuerpo. Pero aún así, hermano, en su corazón están albergando el pecado. En su corazón están jugueteando con el pecado. Están fantaseando con el pecado. Y tenemos que aprender, hermano, a odiar el pecado. Porque cuando no odiamos el pecado, lo seguimos practicando. Y Dios, hermano, nos exhorta siempre a no pecar. Dice allí en Primera de Juan, capítulo 2. Primer carta de Juan, ya lo estamos viendo. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué nos dice? Hijitos míos, esas cosas os escribo, ¿para qué?
para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Cristo, porque tenemos pecados. Y esos pecados nos condenan, nos llevan al infierno. Hermano, ojalá entendiéramos la magnitud del infierno. Aunque no lo vemos, hermano, la Biblia nos habla de los terrores del infierno. Es un lugar de castigo eterno. Es un lugar de llamas eternas. Es un lugar de tormento que no se tiene reposo ni de día ni de noche. Nosotros ya somos salvos. Si usted ha depositado su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted tiene la salvación. Ya no hubiera la condenación del infierno. Pero aún así, hermano, la Biblia se nos exhorta a que ¿qué? A que no cometamos pecado. Porque aún seguimos siendo salvos, hermano, a veces voluntariamente estamos cometiendo pecado. A veces por descuido. La Biblia nos habla de que seamos diligentes, pongamos todo cuidado para no caer, para no tropezar. Y la Biblia es muy enfática a que no cometamos pecado, ¿sí? El pecado, hermano, por eso lo tenemos que aborrecer. Porque parece increíble, pero hay gente que ama el pecado. Ve ahí el Evangelio de Juan, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. ¿Qué nos dice, hermano? Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué nos dice, hermano? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo vino al mundo, a los suyos vino y los suyos no recibieron. Vino a su pueblo Israel, supuestamente conocedores de Dios y de la palabra de Dios, y hermano, ellos lo rechazaron, porque amaron más que las tinieblas. Oh, hermano, tenemos iglesia, tenemos predicadores, tenemos Biblia. Hermano, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La palabra, hermano, santifica. Y la gente, hermano, no quiere venir a la iglesia porque ama más que las tinieblas. E increíblemente, hermano, hay gente, miembros de una iglesia, que no les gusta venir a la iglesia y ponen mil pretextos y tratan de excusarse. Pero ¿sabe qué? No aman la luz. ¿Aman qué? Las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Todo aquel ambiente, toda aquella esfera, todo aquel ámbito, toda aquella área, hermano, que no tiene temor de Dios, que no guarda los mandamientos de Dios, que no aprecia la palabra de Dios. Póngase a pensar, gente que sabe que ahorita es la reunión en todas las iglesias cristianas y que no están en la iglesia, ¿qué estarán haciendo? ¿Estarán orando en su casa? ¿Estarán leyendo la Biblia? ¿Estarán hablándole en la calle ahorita a alguien de Cristo? ¿Estarán repartiendo folletos? ¿Qué estarán haciendo ahorita? Unos descansando, otros supuestamente en el trabajo, otros haciendo qué hacer, ¿sí? Pero no están haciendo nada para Dios, ¿sí? A pasear. Usted sabe cuántas actividades hay fuera de la iglesia. Y es triste que, hermanos, que haya actividades allá en el mundo afuera que te quiten y te priven de venir a la iglesia, cuando, hermanos, la iglesia debería ser motivo para cancelar todas esas actividades. Esa es la condenación. Que hay gente que ama más las tinieblas, que ama el pecado, que no ama la vida cristiana, que no ama la piedad, que no ama las cosas de Dios, que no aprecia la predicación, que no aprecia la lectura de la Biblia, que no dedican tiempo a la oración, mucho menos a hablarle a la gente de Cristo. En pocas palabras, no aman a Dios. Dios no es su prioridad. Dice allí en Apocalipsis, ve otro ejemplo de cómo la gente ama el pecado. Allí en Apocalipsis,
capítulo 22, versículo, ¿ya estamos ahí? Apocalipsis 22, versículo 15. ¿Estamos allí? Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, ¿y qué dice? Y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Qué dice? A todo aquel que ama y hace mentira. Hermano, hay gente que ama la mentira. Y hermano, usted sabe cómo la gente es mentirosa. Miente con todos sus dientes. Y no tiene ningún recato, ningún pudor, ningún escrúpulo en decir mentiras. Su mentira, hermanos, es su forma de vida. Su plática, hermano, de 5 o 7, 8, 9 palabras son puras mentiras, son pura falsedad. Yo a alguien le tuve que exhortar con este versículo. Tú mientes. Mientes con una facilidad. Puedes engañar a los hombres, pero a Dios no lo vas a engañar. Y un día, si no te arrepientes, vas a terminar en el infierno. Y hermano, así como la gente ama la mentira, hay gente que ama la codicia. Hay gente que ama la fornicación. Hay gente que ama el homicidio. ¿Sí? La avaricia, todo, hermano, todas aquellas detracciones. Pastores que yo no. Hermano, ¿cuánta gente no tiene resentimiento con alguien? Un coraje. Y hermano, no podemos evitar tener fricciones con alguien. No podemos evitar que alguien nos afrente, nos ofenda. No podemos evitar que nuestra carne reaccione con resentimiento. Pero lo que podemos hacer es inmediatamente doblar rodilla y pedir que Dios cambie nuestro corazón y nos ponga un corazón recto y un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros. Pero hay gente que comienza, hermano, a fantasear, no más porque soy cristiano. Hermano, ¿sí me está siguiendo? La fornicación, usted sabe, el Señor claramente lo dijo. Aquel que mira una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella en su corazón. Y usted sabe, hermano, cuántos pecados en nuestro corazón lo tenemos y lo seguimos, ¿qué? Ahí teniendo. No lo practicamos con nuestro cuerpo, pero Dios sabe cuánto pecado practicamos en nuestro corazón, porque el pecado tiene un afecto dentro de nuestro corazón. Por eso, hermano, es indudable que hay gente que ama su pecado. Cuando decimos que ama, hermano, que no pone nada de su parte por tratar de erradicar ese pecado. Cuando usted tiene el afecto en algo, hermano, toda su vida, hermano, es influenciada por ese afecto. Es como un chamaco enamorado. Amén, hermano. ¿Quién no se ha enamorado? ¿Verdad? En la secundaria, ¿verdad? Cuando vienen los primeros enamoramientos, ¿verdad? No sé usted, ¿verdad? La secundaria, ¿verdad? Y esa persona ocupa toda su mente. Y está distraído. Amén, hermanos. O distraída. Pensando en esa persona, escribiéndole poemas, ¿verdad? Buscando la manera. Usted sabe. Usted sabe cuando está enamorado, esa persona ocupa todo su pensamiento, todas sus energías, inclusive hasta recursos. ¿Estamos de acuerdo? Así es igual, hermanos. Si no renovamos nuestra mente con respecto al pecado, hermanos, estamos amando el pecado. Y aquí la Biblia, hermanos, nos está exhortando a gente que conoce de la palabra de Dios. A gente, hermanos, que supuestamente profesa ser cristiana. Pero la Biblia lo dice claramente. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Sí? Hay un dicho muy popular. El amor y el dinero no se pueden ocultar. Y aunque la gente diga que aborrece el pecado, sus actos demuestran que no ama la justicia, que no ama la justicia, que no aborrece el pecado, sino que ¿qué? Ama su pecado. Tenemos que aprender a aborrecer el pecado. Y primero, hermano, tenemos que conocerlo. Dice allí en Romanos, capítulo 3, en Romanos capítulo 3, ¿sí? Versículo 20. Vea el testimonio que da las escrituras acerca del pecado.
Romanos capítulo 3, versículo 20, ¿qué nos dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Entonces, hermano, a través de la escritura, a través de la Biblia, de la palabra de Dios, a través de la predicación, hermano, vamos a conocer qué es lo que es pecado. Hermano, la gente que no conoce las escrituras, por eso salimos, como vimos en la escuela dominical, tenemos que hablarles del evangelio, porque hay gente que no sabe lo que es pecado. La gente dice, pues, ¿qué tiene de malo? Amén, hermanos. ¿Sí me está escuchando? Es como aquella hermana, venía a la iglesia, empezaba a venir a la iglesia, se cambió a otra iglesia, quién sabe cuáles fueron los motivos. Después me mandó un mensaje, hermano, quiero hacer una pregunta. Sí, dígame, fulana de tal se va a casar, me está invitando a su boda, pero quiere que vaya a la misa. ¿Eso es malo? Usted dígame. Claro, hay gente que no conoce que hay cosas que son pecaminosas. Entonces, hermano, para conocer lo que es pecado es necesario poner atención a lo que las escrituras dicen. Es necesario conocer los mandamientos de Dios. Es necesario conocer, hermano, y hay veces actitudes, motivos que son pecaminosos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con la Biblia tenemos que conocer lo que es pecado. La Biblia nos dice que es pecado. También la Biblia nos dice que es pecado. Dice allí en primer carta de Juan, capítulo 3, y hermano, ayúdame con los textos eh, por el tiempo. Primer carta de Juan, capítulo 3, eh, versículo 4. ¿Estamos allí? Dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué nos dice? Infringe también la ley. Pues el pecado es que infracción de la ley. Dios dio mandamientos. Entonces Dios nos manda cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer. La ley de Dios, los mandamientos de Dios reflejan su carácter, reflejan su personalidad. Los mandamientos de Dios reflejan lo que le agrada y lo que le desagrada. Los mandamientos de Dios revelan su voluntad para con nosotros y revelan su propósito. Cuando Él pone un mandamiento y no lo cumplimos, estamos ¿qué? Quebrantando la ley, estamos infringiendo la ley. Es un delito. Usted conoce, voy con el reglamento de tránsito, ¿verdad? Usted sabe, va circulando en una avenida, llega un crucero, ve un semáforo, hay luz verde, luz amarilla y luz roja. Usted llega, ve la luz roja, ¿qué dice qué dice el reglamento de tránsito? Deténgase, stop, alto, ¿sí? Pero si veo la luz roja y me paso, ¿qué estoy haciendo? Estoy cometiendo una infracción, estoy quebrantando un mandamiento. Entonces, hermano, la Biblia, en su palabra, Dios nos dice cosas que no tenemos que hacer y aún así las hacemos. Eso ya es un quebrantamiento, eso ya es pecado. ¿Sí? Y la mayoría, todos tenemos algo que Dios nos pone en nuestra alma, que es la conciencia. La conciencia es la voz de Dios que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Yo ayer escuchaba un pastor, qué interesante, ¿verdad? El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, pero cuando ponemos un ídolo en nuestro corazón, un ídolo es toda aquella cosa, persona o acto, motivo, hermano, que lo ponemos en primer lugar antes que Dios. Hermano, ya estamos cometiendo y quebrantando el primer mandamiento. Y lo puso de esta manera. Qué interesante. Dice, aquel que pone ídolos en su corazón es como aquella persona, como aquel hombre, que le es infiel a su esposa y agarra una foto de su amante y lo pone allí en la cabecera de su cama a un lado de la esposa. Y la esposa al despertar, lo primero que ve es la esposa, es la amante de su marido infiel. ¿Cómo cree que se siente esa mujer? ¿Cómo cree que se siente esa esposa? Ofendida. Hermano, eso es el pecado. El pecado ofende a Dios. Piensa en este hombre infiel. Hermano, y todo pecado que cometemos lo estamos haciendo enfrente de Dios. Porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí se está dando cuenta? Para que entendamos la magnitud del pecado. Nos escondemos para cometer pecado. Nos escondemos de la pareja. Nos escondemos de la sociedad. Nos escondemos del pastor. Nos escondemos de la iglesia. Nos escondemos de los hermanos. Los chamacos se esconden de los padres. Se esconden de los maestros. Nos escondemos de los policías. Pero de Dios no nos podemos esconder. Y el pecado, al quebrantar un mandamiento, no solamente estamos incurriendo en un delito que merece ser castigado, sino que también, hermano, estamos ofendiendo a Dios. Y ahí es, hermano, donde tenemos que aprender a aborrecer el pecado, porque eso ofende a Dios. ¿Me está siguiendo? Yo les he contado experiencias. Hubo una señora allá en Veracruz que va y le dijo cosas a mi esposa. A mí me molestó grandemente eso. Y me molesta. Si alguien ofende a mi esposa, a mí me está ofendiendo. Y me molesta. Y busco venganza. ¿Sí? Bueno, pero no lo hice. Le pedí a Dios perdón y que cambiara mi corazón con respecto a esta persona. No crea que me vengué, ¿verdad? Hermano, eso, hermano, si algo ofende a Dios, usted debería también sentirse ofendido. Y ahí, hermano, donde tenemos que renovar. Ahí es, hermano, como dicen los chavos, tenemos que reiniciar, cambiar el chip, hermano, con respecto al pecado, que eso ofende a Dios. Y deberíamos, hermano, nosotros también aborrecerlo. Mi madre, una experiencia. Mi madre falleció por complicaciones de su diabetes. Y después de eso, hermano, yo escuchaba cómo mis hermanas expresaban esa cochina enfermedad. Antes no lo decían así, pero cuando mi madre fallece, ya decían cochina enfermedad. ¿Por qué? Porque esa enfermedad causó o complicó la salud de mi madre que falleció. Hermano, así es el pecado. Tenemos que aprender a aborrecerlo. ¿Por qué? Porque ofende a Dios. ¿Por qué tenemos que aprender, hermano, a aborrecer el pecado? Hermano, el pecado también burla la autoridad de Dios. Es un desafío hacia Dios. Es como el chamaquito que el padre le dice, no te salgas al patio, está lloviendo, estás enfermo, tienes gripa, no te salgas. Y el chamaquito ahí está. Se quiere salir. ¿Cómo se siente el padre? ¿Cómo se siente la madre con eso? Enojado, ofendido. Bueno, ¿te estás burlando de mí? ¿Sí me está entendiendo? Burlar la autoridad de Dios, hermano, es saltar los límites. Hermano, es no tomar en cuenta a Dios. Y eso, hermano, hoy se ofende a Dios. ¿Me está siguiendo? Vea, hermano, texto, se me está viendo mucho, ¿verdad? Hebreos 3. Hebreos capítulo 3. Perdón. Romanos 3, perdón, Hebreos 3. Ya me estaban viendo, ¿verdad? Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos, ya lo estamos viendo, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué nos dice? Se endurezca por el engaño del pecado. Póngame atención. El pecado corrompe. El pecado trae muerte. El pecado, hermano, trae maldición. Entienda, nada bueno le va a traer el pecado. Es que Diosito, mucha gente no hace nada, hermano. Dios es paciente. Pero a veces la paciencia de Dios tiene un límite. Él está esperando que te arrepientas. Pero entienda esto, hermano. Nada bueno puede venir de un acto pecaminoso. Nada bueno puede venir de un motivo pecaminoso. Digo, hermano, que el pecado corrompe. Dice que nadie se engañe por el engaño del pecado. Perdón, no lo quiero decir de memoria. Que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, el pecado nos engaña. ¿Me está siguiendo? El pecado corrompe. Hace ver las cosas de otra manera. Yo recuerdo, y he leído,
Por ejemplo, en el siglo XIX, principios del siglo XX, hermano, a la homosexualidad lo mandaban a la cárcel. Una persona era sospechoso de homosexualidad, lo metían a la cárcel. Inclusive sé, si no me equivoco, de un poeta español, a principios de siglo se sospechaba que era homosexual y lo fusilaron. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tiempo? La gente se va endureciendo por el pecado. ¿Qué hay en nuestros tiempos con respecto a la homosexualidad? Dígame, ya hasta lo toleran, hasta lo permiten, hasta lo fomentan, hasta hacen desfilos del orgullo gay. Ya hasta los que son, como decía un hermano, a los que son gayes, hasta lo presumen, hasta lo muestran como una alternativa sana. Amén, hermano. Y al contrario, si usted dice una palabra en contra de eso, a usted ya lo acusan de discriminación de género e inclusive ya lo pueden meter a la cárcel. Amén, hermano. Si yo veo a alguien, hermano, yo se lo digo personalmente, si alguien veo, sé que un hombre, sé que es hombre, nacido hombre, y viene vestido de mujer, no lo voy a dejar entrar. ¿Me está siguiendo? Aunque sea visitante, venga por primera vez. No lo voy a dejar entrar. Pero corro el riesgo de que me denuncie por discriminación. Y hasta puede ir, ¿qué? A la cárcel. Ve, hermano, cómo el pecado cambia. El pecado corrompe. El pecado trastorna nuestros sentidos. ¿Sí? Vea un texto. Nomás ejemplo de cómo el pecado es engañoso. Proverbios 6, versículo 30. Y alzo la voz, hermano, para ser enfático. No estoy enojado con nadie. ¿Sí? Amén, hermanos. Proverbios, capítulo 6, versículo 20. ¿Estamos allí? Vea lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice un Dios santo y justo. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. ¿Lo está viendo, hermanos? Proverbios 6, versículo 20. Perdón, 30. Gracias, hermano. ¿Qué está diciendo aquí? Una persona, si toma algo, comida que no le pertenece, que no compró, la Biblia lo está llamando que eso es ¿qué? Robo. ¿Sí me está escuchando? Y Dios exhorta, no robarás. Es que tengo hambre, pero es robo. A ver, hermanos. El asaltante. Es que robo por necesidad. Oye, ¿sí me está escuchando? Todos los que trabajamos lo hacemos ¿qué? ¿Por gusto o qué? Usted sabe la desgracia que hay en Acapulco. Arrasó casas, arrasó fuentes de trabajo, arrasó centros comerciales. Ok, la gente se mete a robar, no hay agua, no hay comida. Es comprensible, ¿sí? Está en una situación desesperada, pero no es justificable. Bueno, hermano, vimos imágenes que están robando refrigeradores, que se están robando motocicletas, que están robando pantallas planas, de esas que usted cabe en la pantalla, hermano. Y no llevándose una, llevándose hasta de tres, poniendo sus carritos afuera, sus coches, sus camionetas, en lo que más gente entraba, hermano, robándose llantas, abriendo las llanteras, ya no los centros comerciales, las llanteras, destrozando, hermano, cajeros automáticos. ¿Eso cómo es, hermano? ¿Eso qué dice la Biblia que es? Eso es robo. Y lo voy a decir, hermano. Y la presidenta municipal de Acapulco diciendo, no decía que eso era robo, está diciendo que era cohesión social. ¿Sí me está escuchando? No condenando, antes justificándolo. Y alguien lo puede interpretar como hasta fomentando. ¿Se da cuenta, hermano, el engaño del pecado? ¿Se da cuenta? Y hermano, nosotros a veces nuestra naturaleza pecaminosa prefiere justificar el pecado. Hermano, hemos normalizado el pecado. Otro ejemplo, ahí en Proverbios, capítulo 30, versículo 20. Proverbios 30, versículo 20.
Dice allí, el proceder de la mujer adúltera es así. ¿Qué dice? Come y limpia su boca y dice, no ha hecho maldad. Amén, hermano. Usted sabe que la Biblia condena el adulterio. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero hay gente que dice, es que mi marido no me atiende, es que mi marido no me da mi gasto, no me viste, no me compra. Y veo ya que fulanito, pues él sí me valora como mi mujer, reconoce mi necesidad. ¿Sí sabe lo que estoy hablando? ¿Eh? Si usted me entiende. Y lo justifica. O el hombre también. Es que mi esposa no me compré. Le ponen la tóxica. ¿Ya ha escuchado ya esa palabra? Es que la tóxica, ¿verdad? No me pone lonche. Hasta hay memes, ¿verdad? Que ya llega usted de trabajar bien cansado y todavía llega y la tóxica le está echando pleito. Y ya llega ya al trabajo, se está desahogando con la compañera de trabajo, bien comprensiva. Y hasta gente llega a decir, pues no tiene nada de malo, tú no tienes necesidad. ¿Sí me está escuchando? Es lo que dice la mujer adúltera. Come, se limpia su boca, ¿qué dice? No hice maldad. Se da cuenta lo engañoso del pecado. Se da cuenta, si permitimos, si toleramos el pecado nos llega a engañar y apela a nuestra naturaleza pecaminosa porque dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conoce? Aprendamos a odiar el pecado, porque si le damos lugar al pecado, hermano, terminamos haciendo cosas que jamás nos imaginamos hacer y, hermano, terminamos ofendiendo a Dios y vamos a terminar inmersos en el pecado, hermano, y vamos a sufrir solamente amargura y dolor. Aprendamos a odiar el pecado. Dice allí en Primera de Corintios, capítulo 6. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, aprendo a odiar el pecado, porque en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, al 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿Lo estamos viendo? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué dice? Heredarán el reino de Dios. Tenemos que aborrecer el pecado, hermano, porque el pecado condena al infierno. ¿Sí? Y si una gente se dice cristiana y practica estas cosas, no se engañe. Va con rumbo al infierno. Tú que te dices cristiano, no te engañes practicando el pecado, porque si no te arrepientes, vas a terminar en el infierno. Gálatas, capítulo 6. Perdón, Gálatas es el 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. ¿Estamos allí? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que ¿qué? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es su estilo de vida? ¿Qué es lo que los distingue? No van a entrar al cielo, van a terminar en el infierno. Y permítame hablarle a la cámara. Tú que te dices hermano y practicas estas cosas, no vas a entrar al cielo. La Biblia dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Me estás siguiendo? Por eso hay que odiar el pecado. Pero cuando no lo odiamos, lo estamos ¿qué?
tolerando. Hermano, por el tiempo, quiero hablar de unas cosas acerca de aprender a aborrecer el pecado. Número 1, vea en Romanos capítulo 7. Tiene que conocer al pecado. Dice allí en Romanos capítulo 7. Y cuando digo conocer el pecado no significa que usted lo practique, sino que usted vea algunas de las características del pecado que le van a ayudar a más fácil aborrecer el pecado. En Romanos capítulo 7 leemos desde el 14 al 23. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 23. Ya estamos allí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Hermano, que en nuestro cuerpo hay que, hermanos, pecado. Entienda, nuestra naturaleza es pecaminosa. Lo tenemos en el ADN. Amén. Yo a veces veo videos de cachorritos, de perritos, ¿verdad? Bien tiernitos los perritos, ¿verdad? Ahí ve el hermano José viendo los videos de cachorritos. Hermano, ladran. Hay otros los que son Alaska Malabú, comienzan a aullar. Todavía ni tienen los ojos abiertos y están. ¡Au! ¿Quién les enseña? Los pollitos. Los pollitos salen del huevo. Y ya comienzan, hermano. Y comienzan, hermano, allá a rascar en la tierra y a picotear. ¿Quién les enseña? ¿Quién les dice? Ya lo traen en dónde? En su ADN. ¿Ya lo traen en dónde? En su naturaleza. Hermano, entienda. Aprenda a aborrecer el pecado. El pecado está dentro de nosotros. Está en nuestra ADN. Y con las condiciones adecuadas, cometemos pecado. Si no estamos debidamente conscientes de que tenemos pecado, hermano, cometemos pecado. Es como aquel enfermo que tiene diabetes. No lo sabe, pero comienza a entrarle a la Coca-Cola, ¿verdad? A los pastelitos, ¿sí? Ah, me siento mal. No, pero bueno, échale, ¿verdad? Le dicen, ¿sabes qué? Vete a hacer un análisis, un estudio. Va y se hace el estudio. Y le dicen, ¿sabes qué? ¿Tú tienes qué? Diabetes. ¿Qué tiene que hacer ahora? Ya abstenerse y cuidarse, ya no tomar Coca-Cola, bebidas azucaradas, pan y todo eso. ¿Por qué? Porque sabe que tiene diabetes. Y si se quiere mejorar, se quiere cuidar, tiene que ¿qué? Abstenerse de eso. ¿Estamos de acuerdo? Una persona con presión alta, ¿verdad? ¿Qué le quitan? El café, los embutidos, la sal. Pero vaya, agarra, ¿verdad? Y se compra una hamburguesa de esas taparterias con doble carne, ¿verdad? Aquí está el hermano. Doble carne, ¿verdad? Y su queso y su tocino, y todavía usted la agarra y todavía el papel está bien todo, ¿verdad? Chorreado de aceite, pero usted, y la coca, hermano, y le dicen, usted tiene presión alta. Dice, pues ya no, ya me voy a comer una ensaladita, una pechuga asada. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que el mal está en usted y tiene que abstenerse de ciertos alimentos para que no le hagan daño. Hermanos, debemos estar conscientes que nuestra naturaleza es que pecaminosa y al menor estímulo cometemos ¿qué? Pecado. ¿Qué hay que hacer?
cuidado. ¿No lo dijo eso el Señor? Si tu mano es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Preferible entrar a la vida manco que entrar con las dos manos en el infierno. ¿No lo dice así la palabra? ¿O están muy callados? Hermano, entienda que el pecado está en nuestro cuerpo. Y hermano, a veces en las condiciones adecuadas, y si no tenemos demasiado cuidado, caemos en pecado. Ahora, no me estoy refiriendo, y la gente, la mayoría piensa en el pecado sexual. Hay otros pecados. Mentira, codicia, robo, odio. Y nos permitimos. Si usted conoce su debilidad, debe tener cuidado con ello. Amén, hermanos. Mucho silencio. Hebreos 11. Conozca el pecado. Vea otra particularidad que el pecado tiene. ¿Qué les dije? Hebreos 11, versículo 25. Veamos otra particularidad del pecado para que usted tenga cuidado con el pecado. Dice Hebreos 11, 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que ¿qué? Que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, hermano, aquí entendemos que el pecado es que placentero. ¿Sí me está escuchando? Hay que tener cuidado con el pecado, porque el pecado es placentero, es deleitoso. El pecado, permítame la expresión, es sabroso. ¿Qué le dijo el diablo a Eva acerca del árbol que no tenía que comer? No comas de ese árbol. Dios les dijo, no comas de ese árbol, porque el día que comieres ciertamente, ¿qué? Morirás. Eva le dice al diablo esto, ¿y qué le dijo el diablo? No morirás, porque Dios sabe que el día que comieres ese árbol, vuestros ojos serán, ¿qué? Abiertos. Entonces, hermano, ya Eva ya no veía ese árbol como peligroso. ¿Cómo lo veía? La Biblia nos dice que vio el árbol que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y ese es el engaño del pecado, que nos hace ver que es, hermano, agradable, bueno, atractivo, apetitoso. Es la exhortación que Dios hace en la Biblia acerca del muchacho insensato con la mujer con atavío de ramera. ¿Verdad? ¿Verdad que sus labios destilan miel? ¿Verdad? Lo prendió con sus ojos. Y ahí va el muchacho. La Biblia dice que va como qué, como buey al matadero. Amén, hermanos. Ese es el engaño del pecado. Ay, pastor, pues ¿qué tiene de malo? Una vez. Llámese el pecado que sea. El robo, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? Aquellos que roban, ¿verdad? Es como, por ejemplo, voy otra vez con los que roban, ¿verdad? Pues está, la mercancía está asegurada. Hermano, pero si agarras algo que no es tuyo, ¿qué es? Es robo. Es robo, ¿verdad? Mentir. Ay, pastor, pues es una mentirita piadosa. Nomás para librarla. No, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad? Hermano, el pecado te hace ver que es agradable, bueno, atractivo, pero al final, hermano, muerde como serpiente. Después, hermano, esta pareja, Adán y Eva, que disfrutaban de la comunión con Dios y de las bendiciones del jardín del Edén, fueron expulsados del jardín del Edén, y cuando Dios los buscaba, ellos, hermanos, sintieron vergüenza y sintieron temor. El pecado es atractivo al momento, pero al final, hermano, causa vergüenza, causa temor, causa amargura, causa dolor, causa pérdida. Es como la droga, hermanos. La droga, la persona se lo toma, se le inyecta, siente placer, siente no sé qué, pero al final, ¿cómo se siente? El te por ocho, perdóneme, ¿verdad? El borrachito. Toma, de momento siente un placer, pero después, hermano, el malestar hasta que poco a poco termina muriendo. Aprende, hermano, el pecado es placentero de momento. Lo vemos también allí en Proverbios, capítulo 3. ¿Sí está aprendiendo algo, hermanos? Los veo muy callados, no sé si a alguien le toqué algo, ¿verdad? Le pisé un callo. Hermano, yo le estoy predicando eso porque tuve que aprender esto. Todos necesitamos aprender a aborrecer el pecado, porque a veces
tenemos un pecado en nuestro corazón que lo tolera. Que ahí lo estamos dejando. Y tenemos que aprender a aborrecerlo y echarlo fuera. Dice en Proverbios, capítulo 3, ¿sí? Me les dije Proverbios 3, no, perdón, es 3, ¿verdad? Oye, me equivoqué aquí de capítulo al escribirlo, pero ya lo encuentro. Es el 9, perdóname, hermano. Es Proverbios, capítulo 9. Ahora sí. Dije, no. Proverbios, capítulo 9, versículo 13. Dice, la mujer insensata es alborotadora. ¿Lo estamos viendo? Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, ¿qué les dice? Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del cielo. ¿Sí lo está viendo, hermano? El pecado es atractivo. Hay gente que ama lo prohibido. ¿Sí me está escuchando? Hasta hacen canciones. No las voy a repetir, hermano. Pero, hermano, la escritura dice, el pecado es atractivo, seduce, te atrae. Es como un anzuelo. ¿Verdad? En el libro de Santiago habla de la tentación, hermano. Las palabras que usa son términos de pesca. El pecado, hermano, tiene una carnada. Le ponen la carnada al gancho, le ponen un gusanito. Y, hermano, teniendo nuestra naturaleza pecaminosa, ahí va el pescadito y ve el pecado, ve el anzuelo con el gusanito, pero no ve el anzuelo, ¿ve qué? La carnada, ve el gusanito. Va sobre el gusanito, ya queda ¿qué? Enganchado. Así es el pecado. No caigamos en el engaño del pecado. Es atractivo. Y nos engaña y como dicen, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tanto es tantito? ¿Verdad? Una mancha más altita. Perdónenme las expresiones. Pero la gente justifica su pecado. Nosotros como pueblo de Dios, como conocedores de la palabra, tenemos que conocer al pecado y aprenderlo, aprender a obedecerlo. Voy por el tiempo, discúlpeme el tiempo, hermano, pero es necesario. Primera de Pedro, capítulo 2, ¿sí? Versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué hace el pecado? También batalla contra nosotros. Hermano, entienda esto. Un cristiano nacido de nuevo va a experimentar luchas espirituales. Es una batalla. Una persona no salva, el pecado lo seduce. Una persona incrédula no pelea contra el pecado, no experimenta esa lucha. El pecado se le hace normal. Pero una persona que ama a Dios, que en verdad quiere agradar a Dios, va a sentir esa lucha y va a sentir esa presión por parte del pecado para cometer pecado. La Biblia dice que el espíritu y la carne tienen que pelear entre sí. El espíritu, Dios te jala, el Espíritu Santo, pero la carne también. Y hermanos, cuando un verdadero cristiano va a tener esas luchas, esas peleas, dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero gracias a Dios, gracias doy a Dios por su don inefable, por Jesucristo. Es como, no sé si usted le ha tocado, ¿verdad? Allá en Veracruz íbamos a una cocina que estaba en el mercado, pero estaban con cocinas, competencia, hermano. Pero estaban bien cercanas las cocinas. Está aquí la cocina, hermanos, está el pasillo y enfrente está la otra cocina. Y luego tenían un espacio ahí donde estaban las mesas de las cocinas. Y hermano, cada cocina tenía su mesa y hermano, y las mesas estaban juntas.
porque el espacio era muy reducido, ¿sí? Estaba la mesa de doña, bueno, voy a decir los nombres, de fulana de tal, y la otra cocina, y la otra mesa ahí pegadita. Usted se sentaba, inclusive podía agarrar el salero de la otra. No lo estoy diciendo es cierto, hermano. O sea, usted aquí sentado, si se equivocaba, ya estaba agarrando el salero de la otra cocina. Bueno, y llegábamos los domingos allá a comer después del culto, y llegábamos, hermano, bueno, ya nos conocían, nosotros ya teníamos nuestra cocina, ¿verdad? Fiel éramos a eso. Pero, hermano, la gente nueva que llegaba, ahí se ven, hermano, ahí ven a las meseras peleándose por los clientes, peleándose por los clientes. Y no, que venga para acá, tenemos pollo guisado y mole, y la otra casi hasta lo agarraba. No sé si ha visto eso. O no sé si le ha tocado aquí cuando aquí en Chalco a la barbacoa también, ¿verdad? Que están ahí todos peleándose por el cliente. Hermano, así es el pecado. El pecado hasta lo jala. Y entienda que es una batalla que hay que luchar. Pero tenemos que aprender a pelearla y aborrecerla. ¿Sí? Quiero que entienda eso. No, el tiempo es muy corto, ¿verdad? Eh, tenemos que pelear en contra. ¿Cómo, hermanos? Dice allí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. ¿Lo estamos viendo? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. ¿Qué nos dice? Mas tú, hombre de Dios, ¿qué dice? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué nos dice? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tenemos que pelear. ¿Cómo? Huyendo de estas cosas. ¿Sí? Si usted tiene amistades, ya no frecuente esas amistades. ¿Sí? Si usted camina a su casa, pasa por un lugar, hermano, vaya, supongamos una persona que tiene problemas con el alcoholismo, camina a su casa, pasa a un lado de una cantina, o pasa en la esquina donde se junta el escuadrón de la muerte. ¿Sí me está escuchando? Preferible darle la vuelta, porque debe reconocer su debilidad y sabe que está propenso a caer. Y así con varios otros pecados, a huir, y hay que pelear la buena batalla. Hay un pasaje en la Biblia, hermano, cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, Dios no expulsó a las tribus cananeas. Dios las dejó allí para que el pueblo de Dios aprendiera la guerra. ¿Sí me está escuchando? Y aprendiera a pelear. Nosotros, hermano, quisiéramos que Dios quitara todas las tentaciones. Amén. Pero, hermano, Dios quiere que aprendamos a odiar. ¿Sí? Porque supongamos, hermano, si yo tengo problemas con el alcohol, y hermano, y Dios quita de todo el municipio de Chalco y desaparecen todas las vinaterías y todas las cervecerías, ¿qué puedo decir yo? Ah, pues ya no tengo lucha. ¿Sí me está escuchando? Pero voy a otro municipio y entrando, ¿verdad? Si voy a una visita, me recibe el compañero. Ah, qué bueno que viniste, José, échate una cerveza. Si no he aprendido a aborrecer el pecado, voy a caer, ¿qué? En pecado. ¿Sí? Hermano, se me van los textos. Eh, dice la Biblia que qué amargo. Piense nada más si cae en pecado. Es muy amargo, es muy lamentable. Y como hijos de Dios tenemos que lamentar. Recurramos a Cristo porque Él dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Sí, tenemos que pedirle a Dios poder del Espíritu Santo para vencer el pecado, pero tenemos que pelear. Yo le expuse unas razones para aborrecer el pecado y Dios nos da promesa de victoria. Los últimos textos. Vaya por favor a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. ¿Estamos allí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vea, al que venciere. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí lo está viendo? Al que venciere. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿lo está viendo? Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por último, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál es el común de estos 7 versículos que leí? El que venciere. Hay una lucha. El pecado batalla con nosotros. Hermano, en nuestro ADN, en nuestra naturaleza está el pecado. Tenemos que evitar situaciones de pecado. Y tenemos que aprender que el pecado corrompe, trae muerte, trae dolor, trae sufrimiento, trae vergüenza, trae miedo. Aquellos que no son salvos, el pecado los va a condenar al infierno. ¿Sí? Y una característica del creyente, nacido de nuevo, es que al pecado, ¿qué? Lo va a vencer. ¿Me está escuchando? Tenemos que vencer. Tómelo en consideración la siguiente vez que usted tenga tentación. Cuando usted está ya a punto de cometer un pecado, cualquiera que sea. Recuerde esas palabras y que el Espíritu Santo se las recuerde, al que venciere. Y hay promesas de bendición, promesas eternas. ¿Me está escuchando? ¿Me está siguiendo? Y vea cuánto usted perdería. No estoy hablando de la salvación se pierde, sino cuántas bendiciones usted perdería simplemente por no aborrecer el pecado. Aprenda hoy, hermano, a odiar el pecado que hoy ama. Pídale a Dios, a Cristo, que nos ayude a librar esta batalla, porque Jesús claramente lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Oremos, por favor. Padre Dios, hay pecado en nosotros. Y a veces, Dios, toleramos el pecado en nuestras vidas. A veces, Dios, en nuestra mente fantaseamos, toleramos el pecado. Hay actitudes, hay motivos, hay hábitos que no queremos erradicar y nos lo permitimos. Como creyentes tenemos que aprender a odiar el pecado. Tú amas la justicia, Dios. Aborreces la maldad. Aborreces el pecado. Y quieres que como hijos amados seamos imitadores también de Dios. Aborrezcamos el pecado. Que pongamos diligencia en conocer al pecado. A evitar situaciones de pecado. A huir de ambientes, de situaciones, inclusive de amistades pecaminosas. Enfrascarnos de las Escrituras para no cometer pecado. Y recordar siempre las promesas eternas que leemos en Apocalipsis, al que venciere, al que venciere. Es una lucha, es una batalla. Yo sé, mi Dios, que a veces caemos, tropezamos,
El justo cae 7 veces, pero se vuelve a levantar. Pero eso no es motivo para permitir el pecado en nuestras vidas. Pongamos esfuerzo en ser diligentes para no cometer pecado. Yo sé, mi Dios, que en el poder del Espíritu podemos conseguir la victoria sobre el pecado. Te lo pido por Cristo Jesús.